En este video comenzamos a ver el tema 3 de funciones polinomiales y racionales, y en particular vamos a ver en este video la sección 3.2 de funciones polinomiales y sus gráficas. Seguimos recorriendo el libro de Stuart y empezamos en este video el capítulo 3, del cual vamos a mirar hoy la sección 3.2. Una función polinomial es una función que tiene más o menos esta pinta. La variable es x y la función polinomial es una suma de términos en los que en cada término aparece la variable x elevada a algún exponente que va a ser siempre natural. ¿Sí? Aquí tenemos exponente 1 y aquí, si quieren, tenemos un x elevado a la 0 en este último término, y multiplicado por un número real que va a ser el coeficiente de ese término. ¿Sí? Entonces, esta suma de términos en donde aparece la variable x elevada a algún exponente natural y multiplicado por un coeficiente real es lo que se llama una función polinomial de grado n. N vamos a llamar al máximo exponente al cual está elevado la variable x, ¿sí? el más grande de los números naturales que aparece como exponente de la variable x, y va a ser, como dice acá, un número natural. Los números que acompañan a la variable x elevada a cierta potencia en cada uno de los términos, ¿sí? Estos números a sub n, a sub n-1, a sub 1 y a sub 0, se llaman los coeficientes de la función polinomial. El último de ellos, este término a sub 0, se llama el coeficiente constante o bien el término constante de la función polinomial. Y el primero de ellos, el que acompaña al x a la n, ¿sí? Este primer numerito a sub n se llama coeficiente principal de la función polinomial, y todo este término agrupado, ¿sí? A sub n multiplicado por x a la n, es lo que llamamos el término principal de la función polinomial. Ya que estamos viendo estas polinomiales como funciones, nos hacemos dos preguntas que heredamos del capítulo anterior. ¿Cuál es el dominio de las funciones polinomiales? Y luego, ¿cuál es la imagen de estas funciones polinomiales? La primera respuesta es clara y seguro la están pensando todos. El dominio de las funciones polinomiales es el conjunto de todos los números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cualquier número x lo podemos elevar a un exponente natural, multiplicarlo por un número real coeficiente y luego sumar otros términos de ese estilo, y eso es válido para cualquier número real. Entonces, el dominio es siempre el conjunto de los números reales. La imagen, como pueden estar imaginando si pensamos en las polinomiales más sencillas, como son las funciones lineales o las funciones cuadráticas, que son, como ya se dieron cuenta seguramente, ejemplos de funciones polinomiales, la imagen no es tan fácil de ver, porque ya vemos que las cuadráticas tienen imágenes que van a depender de cuáles son esos coeficientes. Entonces, la respuesta que vamos a dar por ahora es: la imagen depende. Pero vamos a ver algunas herramientas que nos permiten decidir qué tipo de imagen va a tener la función polinomial enseguida. Vamos primero con un ejemplo. Dice: encontrar grado, coeficientes, coeficiente constante y coeficiente principal y término principal de esta función f de x, que, como estamos viendo, es claramente una función polinomial. Les dejo que pongan pausa, traten de resolverlo y luego comparen con la respuesta que vamos a dar en este video. Bien, el grado de esta función polinomial, de acuerdo a lo que vimos en la slide anterior, es el más grande de los exponentes que estamos viendo, ¿sí? Tenemos el exponente 5 en este caso, es el más grande de los exponentes a los cuales está elevado la x, la variable de la función. Entonces, el grado de f es 5. Es un número y es el mayor de los exponentes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son, y vamos a ordenarlos, ¿sí? De acuerdo al, empezando por los que corresponden al mayor exponente. Entonces tenemos un 1 que acompaña a x a la 5, un 3 que acompaña a x a la cuarta, un menos 1 que acompaña a x al cubo, y acá, si quisiéramos tenerlos todos, tendríamos que completarlo y poner un 0 que está acompañando a x al cuadrado, ¿sí? Como no vemos x al cuadrado, lo que está ocurriendo es que
podemos pensar que hay un 0 que acompaña al término de x al cuadrado, al término cuadrático, un 5 acompaña al término lineal, a la x, y un menos 4 es el coeficiente constante. ¿Cuál es el coeficiente constante? Bueno, lo acabamos de decir. El coeficiente constante es menos 4 y el principal es, en este caso, 1. El término principal de f es, en este caso, x a la quinta. ¿Sí? El coeficiente es 1. Cuando es un 1, multiplicar por 1 es lo mismo que no hacer nada, así que no lo escribimos. Bien, como adelantamos, tenemos dos casos que son muy conocidos que no vamos a tratar tan en detalle en este video porque asumimos que los conocen de cursos anteriores como el curso de ingreso. El primero es pensar en la función lineal, ¿sí? Pensar que tenemos una función f de x igual a x más b con a distinto de 0 para que justamente sea una función lineal y no una función constante. Esta función lineal es entonces un caso particular de las funciones polinomiales. Tiene grado 1, tiene coeficiente principal a y coeficiente constante b. La imagen, como ya sabíamos, es todos los números reales, ¿sí? Coincide con lo que dijimos de las funciones polinomiales. Todas funciones polinomiales en particular tienen como, dominio, no imagen, como dominio todos los números reales. Y la imagen también en este caso es el conjunto de todos los reales, siempre que sea distinto de 0, ¿sí? Si es realmente una función lineal. Comparemos ahora qué pasa con la función cuadrática. La función cuadrática también es una función polinomial, en este caso tiene grado 2, tiene coeficiente principal a, coeficiente constante c, y podríamos llamarle coeficiente lineal al parámetro b de la función cuadrática. ¿Sí? Esta función cuadrática, que es un caso de función polinomial, también tiene por supuesto como dominio todos los reales, pero la imagen de esta función sí que depende de los parámetros a, b y c, de sus coeficientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la gráfica de esta función va a ser una parábola que va a abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de su coeficiente principal, y que va a tener un vértice que va a estar dado en el punto HK, ¿sí? Una vez que podamos llevar esta función cuadrática a su forma normal, ¿sí? En donde podemos identificar entonces el punto que corresponde al vértice. Otros elementos que tiene esta parábola, bueno, en el caso de que el discriminante sea un número positivo, ¿sí? Que b cuadrado sea mayor que 4ac, vamos a poder factorizar esta función cuadrática y ver entonces las intersecciones con el eje horizontal. Esto lo estamos pasando rápidamente porque lo consideramos dado. Pueden ir a leer la sección 3.1 si no recuerdan cómo llevar una función cuadrática a su forma normal o a su forma factorizada. Hablaremos ahora de lo que llamamos el comportamiento final de una función polinomial. ¿Sí? ¿Qué es el comportamiento final? Es lo que ocurre para x, para valores de la variable x muy grande en valor absoluto, ¿sí? Que estén muy lejos del 0, sea a la izquierda o sea a la derecha. ¿Sí? Fíjense acá en este gráfico nos está dando la indicación de que no nos importa lo que está pasando en el medio, sino que cuando hablemos del comportamiento final estamos viendo qué pasa cuando me voy muy a la derecha con x o muy a la izquierda con x. ¿Sí? Entonces, el comportamiento final de las funciones polinomiales va a depender de la paridad del grado de esta función polinomial. Entonces, cuando p tenga grado impar, como por ejemplo ocurre con las funciones lineales o con las funciones cúbicas, ¿sí? El comportamiento final va a ser el siguiente. Si el coeficiente principal es positivo, entonces, cuando me vaya muy hacia la derecha con x, la gráfica va a subir, que es lo que vemos aquí en este dibujo. Una forma de notar lo que por ahora es solamente una notación, pero que es bastante intuitiva, nos está diciendo que y se va, ¿sí? O y tiende, se lee esta flechita, a infinito, cuando x tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x se va hacia la derecha, la gráfica sube, ¿sí? El valor de y es cada vez más grande. En cambio, cuando me voy hacia la izquierda con los valores de x, ¿sí? ¿Qué ocurre? Dice aquí, y se va a menos infinito, es decir, cada vez más abajo,
cuando x se va a menos infinito, ¿sí? Entonces cuando me muevo hacia la izquierda con x, y se mueve hacia abajo, ¿sí? Cada vez valores más y más negativos, más grandes en valor absoluto, pero negativos. Y esto lo leemos así: y tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. Y este es el comportamiento final de cualquier función polinomial de grado impar, siempre que el coeficiente principal sea positivo. ¿Qué ocurre cuando el coeficiente principal es negativo? Se invierte, ¿sí? Tenemos que y se va a menos infinito cuando x se va a infinito, es decir, cuando me voy hacia la derecha, ahora la función decrece hacia menos infinito, y en cambio y se va a infinito, ¿sí? Y se va hacia arriba cuando x se va a menos infinito, es decir, cuando me voy hacia la izquierda con x. ¿Qué ocurre con las funciones polinomiales de grado par? Bueno, las funciones polinomiales de grado par tienen un comportamiento parecido a la más sencilla de ellas, que es justamente la función cuadrática, ¿sí? En ambos casos, el comportamiento final se va a ir o hacia arriba en los dos casos, como vemos en este gráfico, o hacia abajo por izquierda o por derecha. ¿De qué va a depender? De nuevo del signo del coeficiente principal. El coeficiente principal es positivo, entonces nos está diciendo que y se va a más infinito cuando x se va a más infinito, pero también y se va a más infinito cuando x se va hacia la izquierda, hacia menos infinito. Si en cambio el coeficiente principal es negativo, lo que nos dice este gráfico es que y se va a menos infinito en ambos casos, tanto cuando x se va a más infinito como cuando x se va a menos infinito, ¿sí? Y este es el comportamiento final, entonces, de una función polinomial que tiene grado par. De nuevo, remarcamos, no estamos diciendo qué es lo que está ocurriendo en el medio, ¿sí? Solo estamos diciendo qué pasa cuando me voy muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Lo que ocurre en el medio es más difícil de analizar y va a depender generalmente de todos los coeficientes y no solamente, como estamos viendo acá, del coeficiente principal, ¿sí? El coeficiente principal lo que dicta es justamente el comportamiento final de la función polinomial. Vamos a hacer un ejemplo para fijar estas ideas. Dice, consideremos la función polinomial p de x igual a 3x a la quinta menos 5x al cubo más 2x. Determine el comportamiento final de la función. Bueno, vamos a pensar en esto. Entonces, ¿de qué depende el comportamiento final? Va a depender de la paridad del grado. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el grado de p es, en este caso, 5, ¿sí? Es este exponente, p está ordenado en este caso, que es impar. Y va a depender entonces del grado de esa polinomial, en realidad de la paridad de ese grado, y de el signo del coeficiente principal. El coeficiente principal, en este caso, es 3. Lo que importa no es qué número sea, sino que es positivo. Entonces nos importa si el grado es par o impar y si el coeficiente principal es positivo o es negativo. Entonces vamos a buscar nuestro gráfico, nuestro resumen anterior. Y estamos entonces en este caso. Tenemos una polinomial de grado impar, ¿sí? Y coeficiente principal positivo. Es decir, que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando x se vaya a infinito, y se va a ir a infinito, y cuando x se vaya a menos infinito, y se va a ir a menos infinito. Vamos a anotarlo en nuestra pizarra. Entonces, como dijimos que el grado es 5, que es impar, y el coeficiente principal es 3, que es un número positivo, entonces y va a ir a más infinito cuando x vaya a más infinito, y también y va a ir a menos infinito cuando x vaya a menos infinito. Ese es el comportamiento final de la función polinomial p. Dice ahora, confirme que p y su término principal, si ahora pensamos en una nueva función polinomial q, que es solamente el término principal de p, tienen el mismo comportamiento final al graficarlos juntos, ¿sí? ¿Por qué van a tener el mismo comportamiento final? Porque lo que dijimos es que justamente el comportamiento final solo depende del grado y del coeficiente principal. Entonces, si ponemos una función que sea solamente el término principal, va a tener el mismo comportamiento final
que la función original. Vamos a GeoGebra y veamos esto. Tenemos aquí dibujado en GeoGebra entonces la función polinomial p y vemos que el comportamiento final era el que habíamos predicho, ¿sí? Y se va a más infinito cuando x se va a más infinito y tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. El comportamiento en el medio no lo podíamos haber analizado, al menos con las herramientas que tenemos hasta ahora. Solo podemos analizar el comportamiento final. ¿Qué pasa con Q? Tampoco vamos a saber qué pasa en el medio, pero sí vemos el comportamiento final, ahora que la dibujamos en azul, y como vemos es idéntico al comportamiento final de P. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que también la gráfica azul, la de Q, tiende a infinito cuando x tiende a infinito, y del mismo modo y tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? El comportamiento final es el mismo, aunque en el medio el comportamiento sea diferente. Para terminar este video vamos a hablar de una herramienta con la que ya podemos contar, que nos va a ayudar a terminar de entender el comportamiento de una función polinomial más allá de su comportamiento final. Esta es la idea de los ceros de una función polinomial. Entonces, ¿qué es un cero de una función polinomial? Bueno, dada una función polinomial p, un número c real, es decir, un número del dominio de la función, va a ser un cero, o equivalentemente, como sinónimo, una raíz de la función polinomial p, si al evaluar p en este número c nos da el valor 0. Este teorema nos da equivalencias sobre la propiedad de que c sea un cero de una función polinomial p. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que si tenemos una función p polinomial y un número de su dominio c, entonces las siguientes afirmaciones son todas equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que si una es cierta, las demás lo son, y si una es falsa, entonces las demás también deben serlo. En primer lugar, la afirmación A nos dice que c es un cero de p. ¿Qué es equivalente a esta afirmación? Bueno, por supuesto, decir que si considero la ecuación p de x igual a 0, entonces x igual a c va a ser una solución de esta ecuación, por supuesto, pues justamente si c es un 0, al evaluar p en c, nos va a dar el número 0. Otra forma equivalente de decir esto es decir que x menos c, ¿sí? El término x menos c, es un factor de p de x. Vamos a ahondar más en esta propiedad en el siguiente video, pero creo que ya entendemos y entendimos cómo factorizar, por ejemplo, una función cuadrática en un curso anterior. Entendemos qué es lo que nos está diciendo cuando decimos que x menos c es un factor de p de x. Y por último, una forma más gráfica de interpretar la idea de que sea un cero, y que justamente es la que nos va a permitir entender el comportamiento de la polinomial, es que si c es un cero de la función polinomial p, entonces c es un punto de intersección de la gráfica de p con el eje x, con el eje horizontal. Para terminar el video, hagamos un ejemplo que nos pide hallar los ceros de la función polinomial p de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x y graficarla. Bien, ¿cómo hacemos para hallar los ceros de una función polinomial p de x dada como la que tenemos en este ejemplo? Bueno, es encontrar los números en donde al evaluar la función polinomial nos da 0. Bueno, eso no nos da tanta información porque podríamos estar probando todo el día con diferentes puntos del dominio y no encontrar ninguno. Eso por un lado. Por otro lado, podríamos plantear la ecuación p de x igual a 0 y tratar de resolver en x algebraicamente. Eso, en este caso, también parece ser complicado. Por último, pensando en el tema anterior, podemos pensar en factorizar esta función polinomial, si ya de a poco vamos entendiendo qué significa esto, y entender que una vez que tengamos factorizada esta función polinomial, eso nos va a dar información de cuáles son los ceros de la polinomial. Pensemos en eso, ¿sí? Tenemos p de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. ¿Qué quiere decir factorizar esta función polinomial? Bueno, aplicar reglas algebraicas que nos permitan expresar esta polinomial como un producto de distintos factores. En primer lugar, por ejemplo, creo que ya nos estamos dando cuenta que podemos sacar un factor común de esta expresión algebraica, que es la variable x. Justamente aparecen todos los términos porque esta polinomial casualmente no tiene término independiente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x multiplicando a la polinomial x al cuadrado menos 2x menos 3.
vamos viendo cómo esta polinomial se está de a poco factorizando, es decir, estamos escribiendo p ahora como un producto de dos nuevas funciones polinomiales, la función x y la función x al cuadrado menos 2x menos 3. Bien, si recordamos un poco cómo trabajar con funciones cuadráticas, vemos que la función que tenemos adentro del paréntesis es una polinomial de grado 2, es decir, es una cuadrática, y esas sabemos siempre factorizarlas siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra disposición la ecuación resolvente, ¿sí? La fórmula resolvente. Les invito a poner pausa y factorizar esta polinomial cuadrática que queda dentro del paréntesis con la fórmula resolvente o como lo sepan hacer y decir cuáles son las raíces justamente de esta función polinomial cuadrática, es decir, factorizarla. Yo directamente voy a poner la respuesta en pantalla. La función cuadrática, esta función cuadrática, entonces la podemos factorizar de acuerdo a sus raíces que podemos hallar con la fórmula resolvente como x más 1 por x menos 3. Ahora esta polinomial de grado 3 está completamente factorizada y esto nos permite encontrar sus ceros o raíces de acuerdo al teorema que vimos anteriormente, pero también razonando de la siguiente manera. Si yo quiero que p de x sea 0, entonces x por x menos 1 por x menos 3 tiene que ser 0. ¿Cuándo un producto es 0? Cuando alguno de los factores es justamente 0. ¿Qué tiene que ser x para que alguno de los factores sea 0? Entonces, p de x es 0. Y esto ocurre si o x vale 0 para que el primer factor se anule, o x vale, perdón, aquí puse menos 1 pero era más 1, o x vale menos 1 para que el segundo factor se anule, o x vale 3 para que el tercer factor se anule. Estamos encontrando entonces los tres ceros o las tres raíces de esta polinomial de grado 3. Voy a borrar aquí arriba y voy a escribir este resumen. Entonces, las raíces, por usar otra palabra, de p son x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 3. ¿Cómo podemos usar esta información ahora para graficar? Como nos está pidiendo la función polinomial p. Bueno, vamos a borrar aquí abajo y vamos a hacer en primer lugar un par de ejes. ¿Sí? Un par de ejes. Y lo que vamos a marcar entonces son las raíces. ¿Por qué vamos a marcar las raíces en el eje horizontal? Porque justamente son los puntos, de acuerdo al teorema que acabamos de leer, en donde la gráfica cruza el eje horizontal. Entonces marcamos 0, x igual a menos 1 y x igual a 3. ¿Sí? Sabemos que por estos tres puntos va a pasar la gráfica de la función. ¿Y qué más sabemos? Sabemos el comportamiento final de la función. ¿Por qué? Porque es una función polinomial de grado impar, cuyo coeficiente principal es un 1, que es un número positivo. Entonces sabemos que de aquí en adelante va a ir hacia arriba y que aquí la tengo que dibujar hacia abajo. ¿Y en el medio qué va a ocurrir? Y lo que tengo que ocurrir para que pase por estos tres puntos. No lo podemos saber con precisión. Quizás podríamos analizar un poco más algunas cosas de esta función, dependiendo de las herramientas que tengamos, pero por ahora podemos intuir que esto va a ser una cosa que va a tener más o menos esta pinta. No sabemos hasta dónde va a subir en esta parte y hasta dónde va a bajar en esta parte, pero para conectar esos puntos con este comportamiento final, la función tiene que tener más o menos esta pinta. Les invito para terminar este video, ir al GeoGebra y comprobar que este gráfico que estamos haciendo se parece bastante a la gráfica de la función polinomial p dada por GeoGebra. En próximos videos vamos a ahondar un poco más en esta idea de factorizar polinomiales, porque nos damos cuenta de que es una herramienta muy útil si queremos encontrar justamente los ceros o las raíces de una función polinomial para entender su comportamiento.